Hola, ¿qué tal? Es un gusto que puedas acompañarnos en este capítulo número 10 del libro de Proverbios. Como lo mencionábamos en el video anterior, este capítulo ya no va a ser parecido o igual a los anteriores, ya que podemos encontrar a partir de este capítulo situaciones, momentos o lugares donde podemos aplicar lo que Dios nos explica y nos hace entender por medio de su Espíritu Santo en los 9 capítulos anteriores. Entonces he optado por agarrar algunos versículos y exprimirlos o desmenuzarlos para tratar de enseñarte lo que Dios me permite aprender de su palabra. En este capítulo he escogido algunos versículos que son muy interesantes todos, pero en específico algunos llamaron mi atención. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Estos 4 o 5 versículos los tomé porque están hablando como de un tema en específico, ¿no? La economía, el dinero. Tristemente, a lo largo de los años, esta doctrina de la prosperidad está creciendo de una manera increíble. La verdad es que es muy triste darnos cuenta cuánta gente está siendo engañada y deciden seguir engañados bajo la doctrina de la prosperidad, porque han decidido no conocer, no alimentarse de la palabra verdadera, que es la Biblia. Sin embargo, Dios también desea para nosotros guiarnos y enseñarnos a tener una economía buena, porque sin lugar a dudas vivimos en un mundo donde para comer, para vivir, para vestir, necesitamos pues de dinero físico para poder tener gastos interesantes, ¿no? Entonces, aquí Dios nos permite ver algunos puntos importantes. El primero es que los tesoros de maldad, es decir, aquellas riquezas que nosotros acumulamos por medio de actuar o dirigirnos o desenvolvernos en pecado, no serán nunca de provecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase que dice: el dinero mal habido no dura? Una frase que, por ejemplo, acá en México se dice mucho, ¿no? Que si tú hiciste este dinero robando, pues que no te va a servir para nada, no te va a durar, o se te va a ir de volada y no te va a rendir, ¿no? Eso es algo bíblico. Dice: mas la justicia libra de la muerte. Entonces está poniendo, comparando, Dios poniendo en una balanza las riquezas mala vida y la justicia, dándonos a entender que la justicia es mucho más importante que cualquier clase de riqueza y sobre todo las malavidas. Luego dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y vuelve a comparar la iniquidad con la justicia. Dios tiene cuidado sobre nuestras vidas y eso es innegable. Yo creo que cualquier cristiano de corazón, de verdad, puede testificar de una y mil maneras que Dios siempre va a tener cuidado sobre sus hijos. Y es innegable que nosotros podamos evitar pensar en la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra mesa, nuestros alimentos. Hay momentos, situaciones complicadas, pero la misma palabra de Dios nos invita a creer que Dios tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, de nuestras barbas, ¿no? En mi caso. Y al final de cuentas, eso es lo que este versículo nos está invitando a creer, ¿no? A confiar en que Dios va a tener cuidado sobre nuestras necesidades. Y sin embargo, vuelve a comparar la iniquidad, ¿no? Como en la báscula mencionábamos, que al final de cuentas la iniquidad lo único que va a llevar es a destruirnos, ¿no? Porque muchas personas buscan el llevar alimentos a su casa por medio de la iniquidad, del pecado. Y eso es algo que Dios no desea para sus hijos. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Y este versículo es uno de esos versículos que tiene como un trasfondo espiritual terrenal.
Porque en la actualidad podemos ver a muchísimas personas millonarias que tienen cantidad extraordinaria de dinero, o vecinos inclusive, ¿no? Que a lo mejor tienen mucho más de lo que nosotros llegamos a tener. Y eso no significa que Dios esté bendiciendo su vida. Recuerden que el rey de este mundo es Satanás. Y él puede bendecir, ofrecerle a sus hijos bendiciones. Pero esa bendición, como lo dice dos versículos anteriores, esa bendición no va a durar. Ojo, estamos hablando de la economía en este caso específico. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí Dios nos está invitando a saber, ¿no? A entender que como personas trabajadoras, como personas que vivimos en este mundo, varones, mujeres que trabajamos, tenemos que ser diligentes en nuestra economía. Tenemos que ser personas que trabajen, uno, honradamente, dos, con un esfuerzo real, que realmente nos esforcemos por nuestro trabajo. Y número tres, regresando a los versículos anteriores, que Dios va a bendecir nuestras vidas. Entonces estos versículos los tomo porque tienen una enseñanza económica, hablando de la economía del ser humano, donde Dios te está diciendo que si tú eres justo, que no eres inicuo y que trabajas diligentemente, Dios va a bendecir tu mesa. Ojo, esta es parte de la bendición que está escrita en la palabra de Dios para sus hijos. No te está diciendo que por el hecho de ser cristiano, entre comillas, Dios te va a dar carros y te va a dar casas y te va a dar lujos. No, te está diciendo que si tú eres justo, diligente, alejado de la iniquidad y eres una persona que trabaja honradamente, Dios va a bendecir tu mesa. Versículos más adelante llamó mi atención el versículo 16 que dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Vamos a tomar estos dos otros versículos que sigue siendo parte de la obra, del trabajo, de las decisiones, ¿no? Dice: la obra del justo es para vida. Cuando nosotros decidimos entregar verdaderamente nuestra vida a Cristo y comenzamos a desenvolvernos en nuestra vida terrenal, sujetos a Cristo, empieza a haber justicia en nuestra vida. Decía en capítulos anteriores Salomón que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y después decía otra parte interesante que decía que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Cuando nosotros aborrecemos el mal, comenzamos a vivir, a andar, a pensar, a actuar en justicia. Luego dice: camino a la vida es guardar la instrucción. Y una vez más, Dios nos ha dejado un libro enorme y precioso que nos permite recibir instrucciones para nuestro diario vivir. Y si nosotros decidimos aferrarnos a las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de su vida, que Pablo, apóstol de Cristo resucitado, nos invita a vivir, a actuar, a pensar de una manera diferente, nosotros estamos dirigiéndonos a una buena vida y a la vida eterna. Después dice el versículo número 24, algo interesantísimo: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Este es un versículo que puede ser mal utilizado y sobre todo en aquellas congregaciones, de la prosperidad. Para los justos les será dado lo que desean. Primero tenemos que entender que la justicia humana no es igual a la justicia de parte de Dios. Para que yo pueda ser llamado justo, tengo que ser revestido, renacido, muerto en Cristo Jesús y resucitado en Cristo Jesús, para que yo pueda comenzar a cubrir mi justicia con la justicia de Dios, y que mi mente comience a pensar, a dirigirse hacia los pensamientos de Dios. Cuando yo comienzo a vivir en base a los pensamientos de Dios y comienzo a comprender la justicia de Dios, estoy segurísimo que mi deseo no va a ser: Señor, quiero ese camionetón, Señor, quiero esa casotota. No, porque eso no edifica al reino de Dios.
sino que realmente esos pensamientos transformados en Cristo Jesús van a comenzar a ser para el reino de Dios. Señor, te pido, Padre eterno, que me des la habilidad para poder entender tu palabra y predicar tu palabra. Señor, te pido que me ayudes a predicarle a ese varón, a esa mujer que necesita de ti. Señor, yo te pido que la vida de mis hijos esté ante tus pies. Comenzamos a pensar para el reino de Dios. Entonces por eso dice, pero a los justos, es decir, a las personas que han decidido ser justos conforme a la mente de Dios, les será dado lo que desean. Para terminar este capítulo interesantísimo, dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Yo no vengo a hablar de mí, porque yo no soy nadie. Sin embargo, puedo platicarte un testimonio acerca de un amado amigo. Él es una persona invidente. El día de hoy, precisamente, él subió un estado en WhatsApp adjudicándole a Dios la muerte de tantos niños y tantas personas necesitadas de salvación terrenal, ¿no? Cuando me lo encontré, le dije: a ver, ven acá, quiero regañarte. Me acerqué a platicar con él, ¿no? Y le dije, le prediqué, le hablé de la palabra de Dios. Ya le había predicado un poco, pero a veces el tiempo que él tiene o el tiempo que no coincidíamos. Entonces hoy Dios puso encontrarnos después de haber visto esto, y Dios me permitió predicar. Le hice ver que no podemos culpar a Dios por las acciones diagonal, decisiones, pensamientos del ser humano. Nosotros somos responsables de todo el pecado y todo lo que el pecado conlleva como resultado de la actualidad tan terrible que nosotros vivimos. Le hice entender que Cristo murió por él, por mí y por todas aquellas personas que realmente decidimos cambiar, arrepentirnos de nuestro pasado y pedirle perdón a Dios por medio del sacrificio de la cruz. Mi amigo en varias ocasiones estuvo a punto de llorar, sus ojos se llenaban de lágrimas. Yo le dije que hay una promesa buena para él, escrita en la palabra de Dios. Dice que estaremos en un reino donde el dolor, la tristeza y todas esas cosas malas que el hombre ha construido a lo largo de los años ya no van a existir, porque vamos a vivir en una eternidad donde Dios será el Rey, Jesucristo será el Rey de Reyes para siempre. Eso es hablar con justicia, hablar de la palabra de Dios, vivir sometido a la palabra de Dios. Y no porque yo sea bueno, sino porque Dios está trabajando en mi vida constantemente. Dios está permitiéndome y poniéndome a las personas a quienes debo predicarle. Y esto es a lo que se refiere Salomón en estos últimos 2 versículos. La boca del justo producirá sabiduría. Le expliqué, le enseñé conforme a la palabra de Dios, que nosotros no podemos hacer responsables a Dios por nuestros propios actos, porque Dios nos dio la responsabilidad de esta tierra que nosotros mismos hemos destruido. Y le invité a formar parte de la iglesia de Dios. Yo no le hice hacer la oración. Yo le dije: mucha gente a veces te incita a que hagas la oración sin explicarte y darte a entender el pecado, lo que es realmente la crucifixión, lo que significa. Yo le dije: piensa estas palabras que te acabo de mencionar, mañana nos vemos y tú me platicas si quieres formar parte de esta decisión tan importante que es vivir entregado a Cristo. Y me dijo que lo iba a pensar, que estaba muy agradecido. Lo abracé y nos fuimos. Este capítulo 10 es interesantísimo y sé que los que siguen van a estar todavía más buenos. Quizás Dios te habló a ti en algunos otros versículos. Eres bienvenido a dejarlo en la parte de abajo, en los comentarios. Sabes que aunque no conteste todos, procuro leerlos, procuro estar al pendiente de lo que ustedes me ponen. Y sobre todo porque somos, al final de cuentas, un mismo cuerpo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo trajo esta revelación, este sentir a mi vida a través de su palabra. No porque yo sea especial, ni mucho menos, simplemente porque me da la oportunidad de aprender. Y yo sé que a lo mejor a ti te habló en algún otro versículo.
Así que vamos a orar. Padre eterno, hoy levantamos, Señor, esta oración y nuestras manos para honrarte y glorificarte. Para poner en tus manos, Señor, nuestros trabajos, que nos enseñes a hacerlos diligentemente. Que nos permitas honrarte, Señor, aún en los momentos donde no somos afines a honrarte. Que nos enseñes con amor y misericordia a darte la honra y la gloria en cada momento y lugar de nuestro día. Que nos enseñes, Señor, a trabajar, a poner nuestro empeño, Señor, en tu palabra, poner nuestra fe, Señor, en ti, para poder recibir de parte tuya, Señor, todas esas bendiciones que tú tienes guardadas para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos permitas ser justos, que nos permitas ser unas personas diligentes, que nos permitas poner tu mirada en ti, Señor Jesús. Que nuestra boca, Señor, hable de tu justicia, de tu misericordia, de tu santidad, para así poder traer más personas a los pies de esa cruz, Señor. De esa cruz que costó tanto y que fue un precio tan alto para permitirnos el camino hacia el Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.